Mil bendiciones. Una vez más, muy agradecido de estar con todos ustedes a través de este medio en una meditación más de la carta a los romanos. Soy el pastor Julio Martínez y en nombre de la iglesia Shaddai DC les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio. Y bueno, gracias a los que ya se están conectando. Ayúdenos a compartir este mensaje. Recordemos que una palabra de parte de Dios puede cambiar una vida. Y hoy vamos a entrar a una lectura que, al igual que los capítulos anteriores, es de vasta profundidad, de una rica sabiduría que va a traer, estoy convencido, bendición a sus vidas. Gracias a cada uno de ustedes, hermana Antonia León, Araceli González, hermana Marta Saavedra, gracias Mari Pérez, Mari, gracias a Dios. Dice Marta Saavedra, buenos días pastor, buenos días hermana Marta, bendiciones. Yupi, ya estoy viendo, sí, ya estamos aquí listos. Hermana Marta Saavedra, Dios le bendiga. Y bueno, a cada uno de ustedes que ya se están conectando, por favor ayúdenos a compartir este mensaje. Estamos tratando de ser lo más puntual posible para empezar a las 11 de la mañana todos los días con estas meditaciones. Y hoy nos corresponde leer lo que es el capítulo número 3. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 9. Y vamos a leer hasta el versículo 18. A partir del versículo 9 hasta el versículo 18 de este capítulo 3. Ve por tu Biblia. De esa manera puedes hacer tus anotaciones, puedes hacer tus cruces de concordancia, puedes anotar fechas si Dios te habla específicamente en algo. Y estoy convencido que de esa manera vamos a poder ir creciendo juntos en nuestra fe, que es lo más importante, que tengamos nuestra fe firme en el Señor Jesús a través de su palabra, en medio de situaciones como esta que estamos pasando, una crisis en todos los sentidos, pero una crisis en la cual Dios no se ha movido de su trono. Dios continúa en su trono. Dios continúa en control de la situación. Pero hoy más que nunca necesitamos asirnos de su palabra, asirnos de sus promesas, a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice para poder darle una aplicación práctica en nuestras vidas y de esa manera poder crecer, de esa manera poder seguir avanzando. Recordemos lo que el apóstol Pablo nos recordó en la carta a los Filipenses, no pretendiendo haberlo alcanzado todo, si nos extendemos, dejando lo que queda atrás, nos extendemos a la meta que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así es de que vamos a entrar entonces a leer el capítulo 3 a partir del versículo 9, perdón, del versículo 7. A partir del versículo 7, nos quedamos ayer en el versículo 6 y hoy leemos el versículo 7 de la carta a los romanos en su capítulo número 3. Dice de la siguiente manera: pero por si la mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre,
Quebrantado y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hasta ahí nos vamos a quedar y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en esta porción que alcanzamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 18. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a observar, analizar, vamos a meditar con detenimiento. Recordemos, no podemos leer la palabra de Dios de una manera literal. Tenemos que tomar pausas. Aprendimos, ¿verdad?, en el libro de los Proverbios y hemos aprendido a través de estas meditaciones que hay que hacer Shelah. Libro de los Salmos encontramos repetidamente Shelah, que es una palabra que significa detente, espacio, es un silencio musical. Y entendemos de parte de Dios que cuando es un silencio tenemos que detenernos para meditar. Así es que vamos a entrar al versículo 9 y vamos a ver este principio que dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Mis amados hermanos, ¿qué quiere decir esto? Yo le puse a este principio: no somos mejores. Veamos algo. Nuestra naturaleza nos lleva a pensar que nosotros o estamos haciendo mejor o estamos haciendo peor las cosas. Pero aquí la palabra de Dios nos dice claramente, retándonos con una pregunta: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Que ellos quiénes? Bueno, recordemos que en el capítulo anterior vimos cómo el apóstol Pablo define que un judío no es un judío quien nace o quien practica las costumbres y las leyes del pueblo de Israel, dadas por Moisés, y aún antes de ello en Levítico, sino que un judío es aquel que se circuncide el corazón y no la carne, es aquel quien recibe a Jesucristo y por poner y depositar su fe en su muerte y en su resurrección, entonces nos apartamos del pecado tratando de vivir de una vida santa. Santo no quiere decir bueno, quiere decir apartado para Dios, tratando de caminar conforme a su voluntad y a su propósito y no conforme a mis necesidades y mis estándares. El apóstol Pablo está poniendo precedentes, principios, bases para que podamos entender el resto de la carta. No somos mejores que los judíos. Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Por qué? Porque es que el apóstol Pablo dice que ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, porque a través de haber recibido a Jesucristo y ser justificados por Él, a través de eso, entonces nosotros somos apartados por Dios. Ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y vamos a ver cómo en los siguientes capítulos, cómo el apóstol Pablo nos explica los principios de la fe, de la gracia. Es maravilloso poder entender que no somos mejores que nadie. No somos mejores. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en los siguientes versículos. Vamos a movernos en el versículo 10 al 12. Mira lo que dice aquí. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay
ni siquiera uno. ¡Wow! Tremendo, tremendo. En el afán de querer ser mejores, nos olvidamos que sin Dios verdaderamente no somos nada. En el afán de querer alcanzar nuestros objetivos y metas, y ojo acá, no quiero decir con esto que no nos tenemos que esforzar. No quiero decir con esto que no tenemos que trabajar. No quiero decir con esto que tenemos que quedarnos cruzados de manos. No, Dios siempre utilizó a alguien que estaba ocupado. Dios siempre utilizó a alguien que estaba disponible y dispuesto. Siempre. Pero lo que dice acá es que no hay nadie que de manera natural, con sus propias fuerzas, busque a Dios. No hay ni un solo justo por sí mismo. No hay justicia en nosotros que nos justifique a nosotros mismos. Y una de las actitudes muy comunes de nosotros es tratar de justificarnos a nosotros mismos. Y aquí la palabra de Dios dice que, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Sin la justificación de Jesucristo quedamos completamente fuera de la gracia de Dios. No hay obra tan buena que le pueda sorprender a Dios. El único sacrificio santo y puro para poder tener perdón de pecados no son nuestras limosnas, no son nuestras dádivas, no son nuestras acciones, no son nuestras emociones, es Jesucristo. No hay justo. No hay quien entienda. Sin la revelación de nuestro Señor Jesucristo a su palabra, no podríamos nosotros entender. Lo hemos venido repitiendo en capítulos anteriores. Constantemente escuchamos a gente decir, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Sé leer perfectamente, puedo leer un libro, puedo leer las noticias de Facebook, pero no me pongas a leer la Biblia porque me da sueño, porque no la entiendo. Sin la revelación de Jesucristo sería imposible entender su palabra. Por eso es que desgraciadamente hay mucha perversidad en cuanto a la desviación de principios y conceptos por la falta de desconocimiento. Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La falta de conocimiento de la palabra de Dios nos trae muerte. Y aquí dice la palabra de Dios, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque. Mis amados hermanos, buscar a Dios no es algo que esté en nuestra naturaleza. Hay un hueco y un vacío en nuestro corazón que solamente Dios lo puede llenar. Y que hemos sido diseñados de esa manera para poder tener esa conexión con nuestro Creador. Pero desgraciadamente, de manera natural, buscamos llenar ese vacío con cosas externas. Buscamos llenar ese vacío a través de distintas situaciones y circunstancias. De ahí que el hombre se pierde en la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda del éxito, en la búsqueda de la plenitud, en la búsqueda del equilibrio. Porque de manera natural no hay nadie que busque a Dios por sí mismo. Eso solamente lo pone su precioso Espíritu Santo en nosotros. Dice la palabra de Dios que Él pone en nosotros el querer como el hacer, conforme a su perfecta voluntad. No es que seamos buenos, no es que seamos santos, no es que por nuestras propias fuerzas, obviamente conforme nosotros nos disponemos, y como decía el salmista, alma mía bendice al Señor, bendice su santo nombre y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros tenemos que poner manos a la obra, y conforme nosotros vamos poniendo manos a la obra, conforme nosotros vamos invirtiendo tiempo, conforme nosotros vamos
creyéndole al Señor es conforme nosotros estamos siendo llenos de su palabra, llenos de su presencia, y eso despierta en nosotros un hambre y una sed de buscarle. En ocasiones he escuchado gente que dice, sí, pues es que todos los que se acercan a Dios es porque ya les tronó en la vida. Y desgraciadamente en algunas ocasiones es cierto. Un muy alto porcentaje de los que nos hemos acercado a Dios con todo el corazón es porque tuvo que suceder algo dramático. Gloria a Dios, hay quienes no, hay quienes ya sea que nacieron en un hogar cristiano o que de manera, vamos a decirlo así, circunstancial, llegan a los caminos de Dios. Pero generalmente es muy alto el porcentaje de las personas que fuimos llamados por Dios de una manera a través de las circunstancias, a través del dolor moral, físico, familiar. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Y aquí me llama mucho la atención, se hicieron inútiles. Recordemos lo que la palabra de Dios en esta misma carta nos escribe el apóstol Pablo en el capítulo 2. En el capítulo 2 vimos cómo pretendiendo, en el capítulo 1, en capítulo 1 dice, pretendiendo ser sabios, se convirtieron en necios. A veces nos perdemos en nuestros propios conceptos, por eso es tan importante que tú y yo acudamos a la fuente de sabiduría que es la palabra de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¡Wow! ¿Y por qué lo hemos definido de esta manera? Porque ya vimos, no hay quien entienda, no hay quien busque, no hay quien haga lo bueno, nos desviamos, por lo tanto, no podemos ser justificados por nosotros mismos. A veces podemos caminar por la vida pensando que nosotros somos muy buenos. ¿Cuántas veces no me he encontrado a gente que dice, pastor, es que yo no necesito ir a la iglesia, yo soy demasiado tranquilo, yo no robo, no tomo, no fumo, yo tengo a mi familia, yo trabajo, mantengo a mi esposa, no tengo mujeres, yo atiendo a mis hijos. Pero la siguiente pregunta es cuando se desvanecen todos los argumentos. ¿Y atiendes a Dios? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Porque déjame decirte que Dios no nos trajo a este mundo solamente para ser buenos esposos, buenos padres y buenos hijos. Eso es la consecuencia pero el propósito de Dios es un propósito que siempre tiene que ver con la eternidad, con nuestra eternidad y la eternidad de los que están a nuestro alrededor. Somos seres eternos, pero a través de la obediencia, a través de la búsqueda de Dios, a través de la revelación de su palabra, es que nosotros vamos a encontrar el propósito por el cual nosotros estamos en esta tierra. Y lo último que vemos en el capítulo 3, versículos 16 al 18, es lo siguiente. Quebranto y desventura hay en sus caminos. ¡Wow! Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Impresionante. Impresionante. La palabra de Dios nos anticipa lo que viene a causa de no tener temor de Dios. Y quiero recordarte con esto, por eso es tan importante. Yo estoy maravillado cómo Dios nos está llevando literalmente de la mano.
empezamos a meditar con el libro de Proverbios, y el libro de Proverbios nos abre una perspectiva increíble en cuanto a la sabiduría y el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor y la reverencia de Dios que tú y yo le tenemos que tener a Dios viene de la gracia recibida, del amor recibido. Una persona que no ha recibido la gracia, el amor y el perdón de Dios en su vida, no le va a temer. Pero aquellos, por eso la palabra de Dios dice que al que más se le perdona, más agradece. Por eso es que tenemos que recibir ese regalo gratuito de gracia para poder empezar a ejercer el temor de Dios. Y aquí la palabra de Dios nos anticipa qué sucede a aquellos que no tienen temor de Dios: quebranto y desventura. Ahora, usted me puede decir, bueno, pero yo veo que mi vecino, mi primo, mi tío prospera y le va bien, y son bien malos. Yo recuerdo en alguna ocasión haber escuchado historias como, pastor, pero ¿por qué será que a mi primo, a mi vecino, le va tan bien, hace negocios, prospera, tiene conexiones, tiene a su familia, tiene una casa linda, y es un impío y no tiene temor de Dios? Al contrario, hace tranzas, maltrata a sus empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los estándares que tú y yo tenemos naturales no son los mismos estándares que Dios tiene. Quebranto y desventura hay en los caminos. Y mira lo que dice aquí: no conocieron el camino de paz. Una de los elementos que se está perdiendo en estos últimos tiempos, y me atrevo a decir en estos últimos meses, a partir de la pandemia, es la paz. Ha venido un tiempo en donde la paz pareciera ser que se está extinguiendo para aquellos que no han tenido temor de Dios. Porque esta situación sobrepasó nuestros recursos, sobrepasó los recursos del mundo. Vemos ahora cómo se está extendiendo en Norteamérica y Centroamérica, y está bajando a Sudamérica la pandemia y las consecuencias de esta, que son que los sistemas de salud están colapsando. Vemos cómo se está perdiendo el control, los hospitales se están abarrotando. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que veamos la vulnerabilidad que el ser humano tiene sin Dios. Hoy más que nunca es tiempo de que nos volvamos a Dios, que hagamos cosas diferentes. Por eso empezamos a hacer estos espacios que no estábamos haciendo. Recibimos la revelación de parte de Dios que teníamos que hacer un catalizador de fe, un conducto de bendición para aquellos que están a nuestro alrededor, usando estos medios y estas plataformas para juntos meditar en la palabra de Dios. No se trata de conceptos humanistas ni religiosos. Se trata de que juntos observemos qué dice la palabra de Dios. Quebranto y desventura hay en los caminos, y no conocieron la paz aquellos que no tienen temor de Dios delante de sus ojos. Impresionante, impresionante. Por eso la palabra de Dios en Proverbios dice: busca la sabiduría, si como a la plata la buscares, si como a las joyas preciosas las atesorares. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Una vez más vemos aquí cómo la misma palabra de Dios resalta, remarca, exalta la importancia del temor de Dios. Es indispensable y necesario que este día tú y yo meditemos
en el temor de Dios. Que tú y yo vayamos ante la presencia de Dios y le digamos, Padre, ayúdame. Ayúdame a entender el temor tuyo. Ayúdame a entender la reverencia que tengo que tener a tus valores y principios. Ayúdame a tener hambre y sed de tu palabra. No está mal que de repente vayamos a Dios y le digamos, papá, cuando leo me da sueño. No le entiendo. Abre mi entendimiento. Pon en mi corazón el deseo. Da ese primer paso. Y yo te puedo asegurar que se va a convertir con el paso del tiempo en un deleite. Quiero contarte una anécdota y con esto quiero terminar. Ayer yo tenía una junta muy importante a las 7 de la noche. Y mi esposa junto con nuestros hijos tuvieron que salir a comprar algunas cosas y yo quedé solo en casa. Y me puse a leer la Biblia y me puse a estudiar. Y pasé un momento increíble con Dios. De tal manera hice el teléfono a un lado, que es una de las distracciones principales hoy en día, ¿verdad? El teléfono. Lo hice a un lado y empecé a meditar en la palabra de Dios. Dios me empezó a hablar. De tal manera que yo me quedé sentado en mi escritorio enfrente de mi computadora para estar preparado para esta junta. Se me fue el tiempo y pasé más de 2 horas en oración y meditando la palabra de Dios. Cuando me di cuenta ya era tarde para entrar a la junta. Entré a la junta y entré tarde. Obviamente me disculpé y no con esto quiero decir que estuvo bien, no, estuvo mal. Pero lo que te quiero decir es que hay veces que el deleite de leer la palabra de Dios, estar en la presencia de Dios, expuesto a su palabra, la cual nos da formación a nuestras vidas, a veces incluso nos hace olvidarnos de todo. Porque no hay nada más importante que perdernos en la presencia de Dios. Eso va a traer como consecuencia que usted y yo podamos ser efectivos en lo que hacemos. Yo no podría ser un buen esposo si no soy confrontado en la palabra de Dios. Y no pretendo serlo, estoy tratando, intentando, esforzándome por serlo, permitiendo que la palabra de Dios me transforme, me forme al hombre que mi mujer necesita, al padre que mis hijos necesitan, al pastor que mi iglesia necesita, al ciudadano que esta comunidad necesita, al hijo de Dios, a la altura de un hijo de Dios que Dios está requiriendo. Pero todo es a través de su palabra. Mi oración el día de hoy es que no nos comparemos, porque no somos mejores que nadie. Tengamos claro que no somos justificados por nuestras obras o por nuestros hechos. No hay justo ni aún uno, sino aquel que ha sido justificado por Jesucristo. El principio, la premisa de esto es que no hay justo ni uno solo sin Cristo. ¿Has escuchado alguna vez personas que dicen, oh, no, es que él era bien bueno? Él debió de haberse ganado el cielo porque era bien bueno. No nos equivoquemos. Sin Cristo no somos nada, porque aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y por último, el temor de Dios es lo que nos evita el quebranto, la desventura y nos evita la falta de paz. Quebranto, desventura y falta de paz vienen para aquellos que no tienen temor de Dios. Permíteme orar por ti. Déjame orar por ti. Déjame bendecir tu vida en esta mitad de semana. Y vamos a pedir juntos a Dios que nos haga personas humildes, sencillas, para recibir su consejo y que el temor de Dios entre en nuestras vidas.
Bendito Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. No sé a qué horas estén viendo este video, pero Dios, hoy en este día venimos delante de ti a arrepentirnos, Señor. A reconocer que no hay justo ni aún uno, Señor. Que quizás en algunas ocasiones nos hemos comparado y hemos tratado de ver nuestras buenas obras como motivos para poder alcanzar tu justificación, Señor. Hoy hemos recibido tu palabra, Señor, y queremos de una manera sencilla decirte, Padre, que seas tú a través de tu Hijo Jesucristo quien nos justifique, Señor. Quien nos perdone, quien nos limpie, Padre. Porque sin Él no hay ni un solo justo, Señor. Hoy queremos ser justificados por ti, por tu Hijo, por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Hoy recibimos ese perdón, Señor. Recibimos esa limpieza que trae, Señor, el reconocer nuestros pecados. Y te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento al temor y a la reverencia y a la honra que debemos de tener hacia ti y a tu palabra, Señor. Hoy venimos como niños, Señor, con un corazón humilde y sincero a pedirte que seas tú, Señor, formando nuestras vidas en el temor tuyo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendigo a mis hermanos, bendigo a cada persona que pueda estar viendo este video. Te pido, Señor, que tú les bendigas sobreabundantemente. Te pido en el nombre de Jesucristo que sea tu bendición sobre ellos, Padre. Que cada hogar representado sea bendecido y establecido tu reino en cada hogar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo las familias representadas, bendigo las economías, aquellos que puedan estar pasando por enfermedad, Señor. Envía tus ángeles desatando sanidad en sus cuerpos, Padre, sanidad en sus almas y en sus espíritus. Declaro, Padre Santo, que tú sigues obrando en las familias, Señor, que han estado conectadas y que han estado buscándote constantemente, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que en esta temporada, Señor, se desate, Señor, una presencia tuya en sus hogares, en sus vidas, una convicción que traiga la fe suficiente para creer que tú tienes el control, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendigo a tus hijos y bendigo a tus hijas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición poder estar una vez más con ustedes a través de este espacio de meditaciones diarias. Te recuerdo que de lunes a viernes tenemos este espacio a las 11 de la mañana, tiempo del este. Te invitamos a que te conectes, a que lo compartas con tus familiares, amigos. Si por alguna razón no pudiste ver los capítulos anteriores, te invito a que te conectes a nuestro canal de YouTube, Iglesia Shaddai Washington DC. Por favor, suscríbete a nuestro canal y vas a poder ver el contenido que estamos generando. También tú te vas a poder dar cuenta de nuestros inicios, cómo empezamos. Si tú quieres echar una mirada a cómo empezó este sueño de Iglesia Shaddai DC, cómo hemos empezado caminando en fe, puedes suscribirte a nuestro canal y vas a ver en los primeros videos cómo es que nació este sueño que Dios está haciendo una realidad. Y bueno, recuerda, una palabra de parte de Dios puede cambiar una vida. Comparte este mensaje. Te esperamos esta tarde a las 5 de la tarde. Estaremos hablando con el pastor Guillermo Pacheco, un experto en seguridad, y ha sido usado por Dios en distintos gobiernos, con distintos presidentes en distintos países, pero sobre todo es un pastor, un hijo de Dios, un legendario, un amigo, que sin duda alguna va a ser una bendición poder estar en la conversación de esta tarde a las 5 de la tarde. A las 8 de la noche te recuerdo que tenemos nuestra célula por Zoom. Si tú quieres participar de ella
y quieres formar parte de este grupo, con mucho gusto te invitamos a que te unas a esta célula. Envíanos un mensaje para poderte mandar el link y que te puedas conectar con nosotros y podamos seguir adorando a Dios. Gracias por el favor de tu atención. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en alguno de estos en alguna de estas transmisiones, ya sea en la conversación, en nuestra célula por Zoom o el día de mañana en una meditación más. Dios te bendiga.